con una nueva. Vamos a ver desde Rimón Pérez hasta el Jordán, todo el camino que llevó al pueblo de Israel. Y como les decía, el pueblo de Israel atravesó el desierto. Dios lo llevó a través del desierto para encontrarse con Él, para conocerle a Él. Pero vamos a pedirle al Señor que tome el control de esta palabra. Por favor, póngase de pie conmigo, vamos a orar. Señor, te bendecimos, Cristo, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Jesús. Gracias te damos, Dios, por tu bendita palabra, por tu presencia en nuestra vida, Jesús. Gracias, Rey, porque tú siempre nos cuidas, Padre. Bendice, Señor, esta palabra, que sea alimento, que sea bueno, que sea de bendición, que sea de provecho para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, susténtanos, Padre, y levántanos, Padre. En tu nombre, Señor, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento un momento? Bien, el texto de la jornada del desierto está en Números 33. Y ahí puede encontrar usted todas las palabras. Casi no las vamos a leer porque no quiero aburrirle. La verdad es que dice, fueron de tal sitio a tal sitio, de tal sitio a tal sitio, y es un poco repetitivo. Usted en su casa busque Números 33 y dése ahí gusto viendo nombres así. A lo mejor quiere utilizar alguno de esos nombres para, no sé, la gente siempre pone nombres interesantes a las cosas, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en los lugares donde se establecieron y pasaron cosas importantes, porque hubieron lugares que solo fueron de paso, lugares que solo fueron de pasar la noche, lugares que fueron de acampar. Pero en algunas de las jornadas el Señor sí que se movió. Antes les decía, durante todo el tiempo, durante todo el peregrinaje en el desierto, el pueblo fue conociendo a Dios, porque de oídas le había oído, porque había escuchado de un Dios, porque los padres y los abuelos habían comentado y les habían dicho, pero no tenían la escritura, no tenían la sagrada palabra del Señor. Recién, a lo mejor como mucho pudiesen tener el libro de Job, pero recién Moisés iba a empezar a escribir el Pentateuco, con lo cual no tenían una escritura con la que basarse, sino que, como nos estuvo predicando el pastor, acordaos, se hacían del bordón, y en aquel bordón escribían las promesas y se apoyaban en esas promesas y iban pasando de generación en generación. Así que usted no puede decir que conoce a una persona por lo que le han contado de esa persona. Usted puede creer y decir, me han contado que esta persona es así, me han contado que esta persona es de esta manera, pero no puede decir, yo sé que esta persona es de esta manera. Seguramente usted, antes de casarse, pensó que tener suegra era una gran bendición. Se dio cuenta que lo era cuando se casó. Pero hasta que usted no se encuentra personalmente con esa persona, valga la redundancia, hasta que usted no tiene un encuentro cercano, hasta que usted no comparte, hasta que usted no intercambia momentos y tiempo, entonces usted no sabe cómo es esa persona. Esto pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo sabía que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había prometido a José que los iba a sacar de Egipto, los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y esa era la promesa a la que se agarraban, porque José dijo, mis huesos están aquí, porque mis huesos los van a enterrar en la tierra que Dios ha prometido, porque Dios cumple sus promesas. Y se agarraban a esa promesa, pero no conocían nada más del Señor. Así que cuando el Dios empieza a hacer las obras maravillosas, cuando Dios empieza a hacer aquellas plagas poderosas, cuando ven la mano de Dios moverse, todos estaban anonadados, todos estaban con boquiabiertos, todos estaban estupefactos, viendo el poder de Dios, viendo el poderío, viendo la gloria de Dios. Era cosa que ellos no habían visto jamás. Les habían contado de milagros, pero no habían visto el poder de Dios. Y así caminan por el desierto y se encuentran con el Mar Rojo se abre, atraviesan el Mar Rojo, pero no acaba allí, porque cuando ellos pasan y los egipcios quieren pasar detrás de ellos, el mar se cierra y se lleva por delante a todo el ejército egipcio. No solo esto, una columna poderosa de nubes se puso entre el campamento de los hebreos y de los egipcios, que era para los hebreos era calor y guía, y para los egipcios era confusión. Una columna de fuego por la noche que les daba calor y les iluminaba el camino, y una columna de nube por el día que les daba sombra y les guiaba. Iban conociendo de a poquito aquel Dios del que les habían hablado. Pero ¿qué pasa cuando no terminamos de conocer a una persona? Que estamos expensos a meter la pata. ¿Sí?
porque yo no sabía que a mi esposa no le gustaba el pescado cocido, solo frito. No es cierto, a mí es que no me gusta cocido. A ella le gusta el pescado de todas las maneras. Pero como no lo sabía, yo se lo hice una vez le hice conejo al ajillo y le dije que era pollo. Entonces, cuando usted no conoce a una persona, usted está expuesto a cometer errores, porque usted no sabe los pormenores, los detalles. El pueblo de Israel era un pueblo contumaz y rebelde. Nunca había nunca se había regido a Dios, a sus ordenanzas. De hecho, no tenía unas ordenanzas a las que regirse. Vivían un poco a su ley, vivían un poco de aquella manera. Solo con lo que Abraham, Isaac y Jacob habían dicho y habían contado y creían que ese era el Dios. Pero cuando van caminando por el desierto, cuando van pasando todas estas cosas, van entendiendo que Dios es santo. Van entendiendo que Dios es celoso. Van entendiendo que hay un solo Dios y no como los egipcios que tenían muchos. Van entendiendo que Dios es justo. Todo esto lo iban conociendo en el camino del desierto, en el camino, en las jornadas del desierto, en todo ese peregrinar. ¿Y os acordáis que hace un par de semanas hablamos de Masá y Meriba? ¿Os suena Masá y Meriba? ¿Sí? El pastor sí, ¿cómo se ve que estaba en clase? ¿Alguien más? Aleluya, pongan... Bien, iba a decir que pusieran la prédica anterior y ya me sentaba yo, pero bueno... Masá y Meriba, el desierto de Sin, llegaron a un lugar que no habían aguas para beber, murmuraron contra Dios, se enfadaron, Dios se molestó mucho porque le tentaron, dice, el día de la provocación, dijo el Señor. Y este texto del día de la provocación lo repiten en Éxodo, lo repite en Deuteronomio, lo repite en Salmos, lo repite Hebreos, porque fue algo grave, terrible, contundente, provocar al Dios de los ejércitos. Pero es que algo pasó más en el desierto de Sin. El desierto de Sin, que es Cades. Allí murió María. ¿Os acordáis de María, la hermana de Moisés? Números 27:12 dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte. No, este no es. Números 21, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Allí, en aquel lugar, María, la hermana de Moisés y Aarón, la María la que cuando Moisés fue depositado en aquella cesta de mimbre, la que cuidó al niño, la que cuando la hija de Faraón lo encontró fue corriendo y le dijo, yo sé quién puede criar a ese niño, quién puede amamantarlo. Esa María que cuando Moisés regresó se encargó de presentarla con el pueblo. Esa misma María que habló mal de Moisés y que le cayó lepra por ir en contra del ungido de Dios, allí murió, allí falleció. ¿Sabéis por qué? Porque en Cades también Moisés comisionó a aquellos 2 espías. ¿Os suena? Moisés comisionó a 2 espías de los pueblos de los príncipes de cada una de las tribus para reconocer la tierra prometida. Estaban allí a la puerta. Dios le dijo, tomad la tierra, pero ellos dijeron, mejor que vaya alguien a reconocerla. Todavía a Dios le pareció, bueno, vale, venga, os voy a conceder esto, que vaya alguien a reconocerla. Es como que yo le diga ahora a María, María, te regalo un coche. Bueno, a ver, enséñamelo, si me gusta. Eso era, así, tal cual. Entren a la tierra que yo les estoy dando. Vamos a ver si nos gusta la tierra que nos está dando. ¿Cómo podemos despreciar de esta manera a Dios? ¿Cómo podemos creer que Dios no nos va a dar lo mejor? Dice por ahí un refrán que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Esto habla tremendamente mal del pueblo de Israel. Quiere decir que el pueblo de Israel, cuando daba algo, era porque a ellos no les gustaba, porque no lo querían, porque no servía. Jesucristo explicó y enseñó que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchas veces tenemos nuestro corazón en el Fútbol Club Barcelona o en el Real Madrid
peor todavía. Tenemos el corazón en el trabajo porque es nuestra vida, porque no podemos vivir sin ese trabajo, porque necesitamos trabajar, es correcto, pero no podemos cambiar una cosa por la otra. Tenemos el corazón en nuestra esposa, que la amamos, que es maravillosa y no está mal que la amemos. De hecho, debemos amarla, pero no más que a Dios. Tenemos el corazón en la suegra. No se puede estar más equivocado en la vida. Tenemos el corazón en vanidad de vanidades, en el coche, en el móvil, en el reloj, en los zapatos, en tanta cosa. Y esa es una forma de ver cuánto amas a Dios. ¿Sabes cuál es una forma muy buena de ver cuánto amas a Dios? Las finanzas. Muy fácil. Porque ¿en qué te gastas las finanzas? Revisa los recibos de fin de mes. ¿En qué te gastas? Obviamente el piso, está claro, es lo más caro y es inevitable. Pero aparte de eso, ¿en qué gastas? ¿En qué inviertes? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? En eso que más gastas, en eso que más inviertes, en eso que más... Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. ¿Está en bendecir al hermano? ¿Está en honrar a tus padres? ¿Está en serle fiel a Dios? Entrad y reconocer la tierra. Les cedió todavía esta petición. Está bien, entrad y reconocer la tierra. Entraron y trajeron un racimo de uvas que tenían que traerlo entre 2 personas porque aquello era enorme. Y con todo y eso se quejaron. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiera sido morir en Egipto o morir en el desierto que morir a espada por estos gigantes. Es una tierra que traga a sus moradores. Hay gigantes, los hijos de Anac viven en aquella tierra. Como cuando Dios te dice, vete para Alcobendas y predica. Ay no, que es una tierra mala, dura, difícil. No escucho amenes. No, es una tierra de mucha bendición, la tierra prometida. Gloria a Dios. Como cuando Dios te dice, te he llamado para que hagas esto. Ve y predica, ve y hazlo. No, Señor, porque manda otro. Manda otro. Eso quiso hacer Moisés. Ve y dile al pueblo que he escuchado su clamor. Señor, manda al que debas. Ah, que no conozco yo a Aarón. Yo sé quién es Aarón. Pero te mando a ti. No, pastor, manda a Dani. Tierra que fluye leche y miel, allá al alcance. Tomen la tierra, es vuestra. Yo voy a quitar delante de ustedes a sus enemigos. Yo les voy a dar la tierra. No, es una tierra tremenda. No podemos entrar ahí. Y no le creemos a Dios. Y no le creemos a Dios. Porque estamos viendo con nuestras fuerzas. Porque no estamos viendo con los ojos de Dios, sino con nuestros ojos humanos y carnales. Porque estamos viendo con nuestra mente pecaminosa y estamos pensando, yo no puedo. Claro que tú no puedes. Es que nada podemos hacer sin Dios. Nada somos y nada podemos hacer. Si no necesitáramos a Dios, Cristo no habría muerto en la cruz del Calvario. Pero Dios demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque necesitábamos tal sumo sacerdote, dice el autor de Hebreos. Era necesario para la salvación de nuestras almas. No había otro sacrificio capaz de limpiar nuestros pecados. Ve y toma la tierra. No, esa tierra no me gusta. No sé a qué Dios te haya llamado. No sé qué es lo que Dios te está entregando. Pero no le pongas pegas. No le pongas pegas porque ¿sabes qué pasó? Toda aquella generación murió en el desierto.
Y hasta que no murió el último de aquella generación, no pudieron entrar en la tierra prometida. Solo aquellos dos que dieron buen testimonio, que dieron un informe positivo. Solo Josué y Caleb, los únicos que pudieron poseer aquella tierra. Ni siquiera Moisés, porque os acordáis de Masá y Meriba. Sí, os acordáis de Masá y Meriba. Otra vez volvemos a Masá y Meriba. Le dijo Dios a Moisés, no vas a entrar en la tierra que yo le prometí a la... Porque no me glorificaste en el día de la provocación. Porque te enfadaste como que si era contigo, no era a ti que te estaban menospreciando, no era a ti que te estaban provocando, era a mí. A mí me tenías que dar la gloria, a mí me tenías que dar la honra. Tenía que importarte un pimiento lo que decía la gente, tenías que pasar por alto lo que decía la gente y tenías que honrarme a mí. Porque de Él se trata. Se trata de Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata del Papa de Roma. Se trata de Dios. Y dice el Señor, por vuestra culpa mi nombre blasfemado continuamente de los gentiles, porque nosotros no hacemos las cosas como son. Porque no representamos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seguimos teniendo sabor a vaso. Y se nota. Y se nota, ¿no? Y se nota que el tesoro valioso se queda ahí escondido. Se queda ahí escondido y es el vaso el que tiene sabor. No está bien cocido todavía, necesita más fuego. Necesita más fuego el barro para que no dé sabor. Saliendo de Cades, Barnea, Números 33-38, y subió el sacerdote Aarón al monte Hor conforme al dicho del Señor, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Y era Aarón de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Saliendo de Cades Barnea, del desierto de Zin, de Masá y Meriba, del lugar de la provocación. No sé si se han dado cuenta que por ahí cerca han pasado tres cosas tremendas. Tres hermanos, hasta ahí llegaron. Porque Moisés no murió allí, pero allí definitivamente selló su pasaporte, se lo tacharon, ya no pudo entrar a la tierra prometida. En ese día fatídico, en ese momento terrible, en el día de la provocación. Por eso le dijo el Señor a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es ir en contra de la voluntad de Dios. Dura cosa es creer que tú puedes hacer las cosas sin la ayuda de Dios o que tú puedes hacerlas mejor que Dios. Dura cosa. Salieron del desierto de Zin y fueron por el camino de Ur. El Señor les dijo, ya le habéis dado bastantes vueltas a este monte, ya habéis rodeado bastante esta tierra, es tiempo de que entréis. Es tiempo de que entréis en la tierra prometida, es tiempo de que lleguéis. Deuteronomio 2:31. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Ahoer, que está junto a la ribera del arroyo de Abón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó el Señor Dios en nuestro poder. Solamente la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jacob, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que el Señor nuestro Dios nos había prohibido. El Señor da instrucciones precisas.
este y este y este no me los toques. Cómprale comida por precio. Si no te deja pasar por el medio de su ciudad, rodéala. Pero no vas a entrar en guerra con ellos. Y todo lo demás yo te lo doy. Dios da instrucciones precisas. Dios no es un Dios de improvisación. Dios no es un Dios de vamos y a ver qué nos sale por el desierto. Vamos a ver qué pasa por el camino. A ver qué tal se comporta este pueblo. ¿Usted cree que Dios no conocía al pueblo de Israel? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que iba a pasar en Cades Barnea? ¿Usted cree que Dios no sabía que Masá y Meriba iba a acontecer, que iba a haber una provocación terrible? ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán y Eva iban a fracasar? ¿Usted cree que no sabía? Lo sabía absolutamente todo. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo antes de que pase. No, Dios no conoció al pueblo de Israel en su caminar. El pueblo de Israel conoció a Dios y se conoció a sí mismo. Porque ¿sabes qué pasa? En el camino hacia la tierra prometida, ¿sabes qué pasa en la jornada del desierto? Que te conoces a ti mismo. Porque piensas que eres fuerte. Porque piensas que tú puedes. Porque pensamos que somos el prota de la peli siempre. Pero nos damos cuenta de que separados del Señor nada podemos hacer y que no somos capaces de vivir en santidad por más que lo intentemos. Porque no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es la realidad de la vida. El ladrón es ladrón porque roba y se le llama ladrón. Porque roba. Mientras no roba no es ladrón. Pero el ser humano es pecador. Por eso era necesario el sacrificio. Por eso fue necesario a Cristo. Por eso era necesario. Por eso dice Pablo en Romanos 7, queriendo hacer el bien, no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Y cómo es posible que quiero hacer el bien, pero me sale mal? Porque hay una ley, la ley de la carne. Pero gloria a Dios que hay una ley más grande, la ley de la gracia, la ley del amor, la ley de Cristo Jesús. Aleluya. Porque si bien es cierto, usted y yo no merecíamos la salvación, usted y yo no podíamos por ningún medio llegar a la salvación. El pueblo de Israel no merecía tomar la tierra prometida porque no por sus méritos, no lo merecía. No había hecho nada agradable, ni siquiera en ese tiempo, en esos 40 años del desierto. Ya llevaba 400 años viviendo en Egipto. De hecho, cuando Moisés subió al monte a traer las tablas de los 10 mandamientos, cuando Dios le iba a dar ordenanzas para el pueblo, dijeron: Moisés ya no vuelve, vamos a hacernos un Dios. Y se hicieron un ídolo de fundición, el becerro de oro. Pero sabéis que no fue solo el becerro de oro, se hicieron más ídolos conforme a los dioses de Egipto y les adoraron. Y dice la Biblia que no solo le adoraron, sino que su conducta fue de sexo desordenado, de orgías, de lascivia, porque esa era la religión que ellos conocían. Dios nos exige santidad, porque con Dios no se puede ir al 50%, ni al 80%, ni al 90%. Con Dios vamos al 100%. El tibio lo vomitaré de mi boca, o frío o caliente, o negro o blanco. Te hablan, Cristo. No podemos pretender ir por el camino hacia la tierra prometida, atravesar la jornada del desierto y pensar que por nuestros propios méritos nos merecemos aquello que Dios nos está dando. Porque no, es que yo soy buena gente y por eso Dios me bendice, porque soy un buen siervo y me lo merezco, porque soy humilde. No eres nada. No eres nadie. Nos merecemos todos el infierno. Porque no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, nadie. Todos se desviaron a una. Todos, cada cual se fue a lo que bien le parecía. No hay justo ni a uno, ni uno solo. Porque Abraham
Se le llamó justo por su fe, no porque fuera justo. Por la fe, esa fe le fue contada por justicia y por eso a Abraham se le consideró un justo. Porque tenía fe en Dios y le creía. Pero no era justo. A la mínima que pudo se acostó con la sierva y después la echó. David, conforme al corazón de Dios, pero Dios no hace las cosas que hacía David. No hay justo ni a uno. Ni a uno. Moisés, el hombre más noble, más manso de la tierra. Y golpeó la peña. Se llenó de ira y golpeó la peña. No glorificó a Dios. Juan el Bautista. No hubo profeta. Ni habrá como Juan. Y en sus últimos días vayan y pregúntenle que si es él o si tenemos que esperar a otro. No hay justo ni a uno. Elías, el profeta de fuego. Es que sentí un vivo celo por la casa del Señor, pero Jezabel los está matando a todos y solo yo he quedado. No, todavía tengo un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. No hay justo ni a uno. Atravesaron el desierto por la gracia y la misericordia de Dios. Llegaron al Jordán. Atravesaron todas aquellas estaciones, todas aquellas jornadas que sobrevivieron, porque Dios estaba con el pueblo de Israel, porque Dios les prometió, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. ¿Y sabes qué? Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y a veces no nos merecemos que nos la cumplan. Mi padre una vez me prometió, si apruebas el grado te regalo una bicicleta. No aprobé el grado, pero me regaló la bicicleta. Eso es gracia. Cuando yo esperaba que me diera la paliza de mi vida, me habló con todo el amor que un padre le puede hablar a un hijo. Cuando yo esperaba lo peor, me encontré con un padre lleno de amor. Porque cuando creemos que Dios nos da la espalda, sí nos da la espalda, pero es para llevar nuestras cargas en ella. Porque la espalda de Dios es Jesucristo. Y aunque no te lo merezcas, aunque yo no me lo merezca, Dios te va a llevar a la tierra prometida. Porque Él tiene buenos planes para ti y para mí. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Sabes para qué? Para darte el fin que tú esperas. Porque sería fácil decir, para daros el fin que yo espero. Porque Él es Dios y es soberano. Pero los pensamientos que tiene acerca de nosotros, dice Jeremías, son de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Porque si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo. Así que puedes atravesar el desierto, puedes atravesar 40, 50, 200 jornadas y puedes provocar a Dios. Te va a costar caro, pero Dios te va a dar lo que prometió. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas. Yo no sé qué Dios te ha prometido. Yo no sé qué Dios te ha prometido. A lo mejor lo has despreciado como el pueblo cuando le dijo, entra y posee la tierra. No, porque esa tierra me va a devorar. A lo mejor te hiciste otro Dios y le adoraste. A lo mejor te desviaste del camino. A lo mejor hiciste negocio con quien no tenías que hacer negocio. A lo mejor perdonaste a quien no tenías que perdonar. Bueno, Dios no manda a perdonar, pero estoy hablando en otro contexto. Porque Dios le dijo, entra allí y no perdones nada. A lo mejor no hiciste lo que Dios te mandó a hacer exactamente, con diligencia. Pero al cabo de los 40 años, el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Y Dios venció y Dios apartó de en medio y les dio la victoria a todo pueblo cuanto se les puso por delante. A todo enemigo que se quiso enfrentar con ellos, Dios le derrotó. Dios les derrotó a todos. Y cuando Caleb llegó, bueno, esto ya es parte de las conquistas, pero cuando Caleb tenía 80 años, Caleb dijo, a mí me prometió el Señor ese terreno, ese territorio, esa parcelita, y esa es mía. Y Dios le dio la fuerza a Caleb para que pudiera
alcanzar aquella y conquistar aquella tierra que Dios le dio. Así que no importa los años que tengas. A lo mejor dice, ya me llego tarde el llamado. Para Dios no es tarde. Dios nunca llega tarde, Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo. Para el pueblo, para el ser humano parecen 40 años de dar vueltas por el desierto. Para el ser humano parece una eternidad, para el ser humano parece cansado. Pero recuerda que durante esos 40 años el calzado no se les desgastó ni la ropa, no les faltó comida, no les faltó agua, no les faltó nada. Y había una columna de nube que les tapaba del calor abrasador y una columna de fuego que les daba calor en el frío. Y les guiaba siempre, en todo momento. Y durante el caminar, Dios se les iba revelando y les iba diciendo, yo soy tu Dios, no vayas a hacer esto, no hagas aquello, haz esto, por favor, elige hacer esto. Elegí por favor el bien para que seáis bendecidos. Cuando llegues al Jordán y te encuentres enfrente de la tierra prometida, dale gracias a Dios, dale la gloria, porque tú solo no lo habrías conseguido. Yo no sé cuál es tu tierra prometida, no lo sé. No sé cuál es tu tierra prometida, pero Dios te la va a dar, porque Dios no miente, Dios no puede negarse a sí mismo. Dice que si permanecemos fieles, Él permanece siempre fiel. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios cumple sus promesas. Su naturaleza, sus atributos dicen, Dios es fiel, y Él no puede ir en contra de sus atributos, de su naturaleza, de su esencia. Dios es fiel. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Yo no sé si se te está haciendo largo y pesado ese caminar por el desierto. Yo no sé si llevas ya muchas jornadas a la espalda y piensas, ¿cuándo voy a llegar a esa tierra prometida? Pues te aviso, el Jordán está ahí delante. Está ahí el Jordán a un tiro de piedra. Ya está llegando, ya te falta poco. Ya te falta poco, aguanta un poco más. Aguanta un poco más, sé obediente un poco más. Mantente firme un poco más, sé fiel a Dios un poco más. Porque la bendición está ahí. La bendición está ahí. Vas a llegar a la tierra prometida. Dios no te va a fallar. Dios no te falla nunca. Dios se mantiene siempre fiel. Y aunque por el camino te hayas desviado, aunque por el camino hayas desobedecido, aunque por el camino te hayas apartado, Dios te está llamando y te dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Porque toda una generación se perdió por incredulidad. Toda una generación se perdió por desobediencia. Toda una generación se perdió por cabezota. Dios no quiere que esta generación se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú alcances todo aquello para lo que fuiste llamado. Porque para eso fuiste llamado. Señor, te bendecimos, Cristo. Te damos a ti la gloria, el honor y la majestad, Señor. Te bendecimos, Señor, por tu guía en medio, Señor, y a través del desierto, Señor, porque hiciste sendas en medio de la soledad, Padre, porque abriste el mar rojo para que atravesáramos tranquilamente, Señor, porque hiciste brotar agua de la peña, porque descendiste con maná, con pan del cielo, Señor, porque diste codornices, porque nos proveíste, porque cuando las serpientes nos envenenaban, tú nos diste una solución, una salvación, porque en los momentos más oscuros de nuestra vida, tú fuiste nuestra luz. Porque cuando el sol nos quemaba, tú nos diste sombra. Porque a través de las duras jornadas, tú siempre estuviste con nosotros y vas a estar con nosotros, Cristo de la gloria. Porque tú prometiste. Porque tú lo prometiste, Señor. Y sabemos perfectamente que no somos merecedores, que no somos dignos, ni pretendemos serlo. Porque no hay nada que podamos hacer, no tenemos cómo pagarte. Cuando tú hablaste con Job, le dijiste, ¿quién me dio a mí primero para que yo restituya? ¿Quién me dio a mí primero para que yo le pague? ¿A quién le debo para poder pagarle? Y Job no tuvo palabras.
porque nadie te ha dado a ti nada. Todo es tuyo. De la nada hiciste todo. Y por el dicho de tu boca llamaste a existencia todas las cosas, y todas las cosas son porque tú lo dijiste. Y aquí estamos agarrándonos de una promesa, Señor, creyendo, Padre, que al atravesar el desierto, que al final de cada de las jornadas estará el río Jordán, y se abrirá también para que alcancemos esa tierra prometida, Señor. Se abrirá también para que alcancemos esa tierra prometida. Gracias, Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Solo a ti te damos gloria, solo a ti te damos honra, Jesús. Mira los corazones en esta tarde, Señor. Mira las vidas, Padre. Míranos, Señor. Somos tus hijos, Padre. Te necesitamos, Señor. Nada podemos hacer, lo hemos comprendido. No somos nada. Lo dijo el rey David: ¿quién es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos, Señor? ¿Quiénes somos? Comparados contigo no llegamos ni a una mota de polvo. Pero tuviste misericordia, nos viste con ojos de amor, y a veces callaste de amor por nosotros, y a veces, Señor, te apartaste para perdonarnos. A veces nos diste la espalda para no quemarnos con tu gloria, pero nunca nos dejaste solos, ni nunca nos dejarás solos. Gracias, Jesús, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey.